¿Qué tal, hermano Edwin? ¿Cómo te sientes? Buenas noches, hermanos. Feliz sábado. Feliz Acá sábado. estamos bien, gracias a Dios. Cuéntanos, ¿qué vamos a tener para hoy día? Hoy vamos a tener un diálogo concerniente a un pasaje de las Escrituras sobre Lucas 1:35. Ah, magnífico. ¿Y de qué trata Lucas 1:35? El versículo 1:35 dice: respondiendo el ángel les dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo, quien nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, la plática de hoy día se va a tratar del santo ser. Vamos a abordar desde este pasaje, ¿no? El pasaje de Lucas 1:35. ¿Te parece si antes de desarrollar la conversación podemos hacer una oración? Magnífico. A ver. Oramos. Eterno buen Dios, que moras y reinas en tu trono de gracia. En tu presencia estamos acá inclinando nuestros rostros, dándote gracias por la vida, por la salud que nos concedes, también por el privilegio que nos concedes poder tener un diálogo acá con el hermano Edgar. Te pedimos que bendigas el estudio de tu palabra. Dejamos también el perdón de nuestros muchos pecados cometidos en diferentes maneras. Quédate con nosotros. Ahora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, como ya escuchamos, la plática del día de hoy va a tratarse acerca de Lucas 1:35, donde se suscita el anuncio del ángel a la Virgen María, dándole el anuncio que va a ser madre, y le dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermano Edwin, últimamente esta frase, el santo ser, ha dado que hablar dentro de nuestra iglesia, ¿no? Algunos interpretan que se refiere a la humanidad del Hijo de Dios, otros mencionan que se refiere a la divinidad. ¿Puedes enmarcar cómo comenzó esta, digamos, este debate? Más que todo se da en redes sociales, ¿no? Sí. Esto tiene un contexto. Todo viene desarrollándose a partir del concepto del pecado, ¿no? Entonces, si el pecado es la naturaleza que uno trae, la naturaleza caída que uno trae, después de la caída de Adán, entonces todo ser humano se convierte en pecador por consiguiente. Entonces, como eso no podía ser, entonces, para Jesucristo, usando este texto, se está creando una naturaleza diferente. Y se usa el texto explícitamente donde dice santo ser que nacerá, dice, esta expresión se aplica a la humanidad de Cristo. Ajá. De esa manera se está creando una naturaleza diferente de Cristo con los demás seres humanos. Muy bien. Para enmarcar a los amigos que de repente pueden estar siguiendo en la hilación, entre semana, ¿no? En el transcurrir de esta semana, el pastor Noé Chapa, es un pastor conocido, tanto a nivel internacional como en el medio local, acá en Perú. Él lanzó un comunicado, se puede decir una publicación en su Facebook personal, ¿no? Donde él había puesto acá una cita del Espíritu Profecía y el texto bíblico que justamente hemos considerado, Lucas 1:35, pero mencionaba acá la cita del Espíritu Profecía está en Ministerio Médico, página 237, párrafo 3, que dice: Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para saber cómo socorrer a los que son tentados. Y él en su diagrama que hace una comparación entre esto y el texto de Lucas 1:35, mencionando que
Él tomó sobre su naturaleza sin pecado, se refiere a la naturaleza divina, lo que enmarca ahí el libro de Lucas 1:35, el santo ser que nacerá, haciendo alusión a la naturaleza divina, será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios lo está enmarcando como naturaleza humana, ¿no? Y en el pasaje de la pluma inspirada está poniendo aquí, él tomó sobre su naturaleza sin pecado, como la naturaleza, lo está tomando divina, tomó sobre esa naturaleza sin pecado, que es la naturaleza divina, nuestra naturaleza pecaminosa, que sería nuestra naturaleza humana, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurrió con respecto a esta publicación? Esa publicación del pastor ha generado, digamos, un debate, ¿no?, en las redes. A consecuencia de la publicación de ese párrafo y un pasaje bíblico de Lucas 1:35, un pastor, el hermano Darwin Casana, El pastor Darwin. sí, el pastor Darwin sacó se puede decir un artículo. Un artículo publicado en su cuenta personal, ¿no? Cuenta personal del pastor Darwin. Del pastor Darwin, titulado explícitamente, el artículo titula, dice el santo ser que nacerá. Exacto. El santo ser que nacerá. Y él, a partir de estas frases, claro, son exclusivamente bíblicas, el santo ser que nacerá, él desarrolla su postura, ¿no? Dicho sea de paso, tanto el pastor Darwin como el pastor Noé Chapa son pastores de la misma organización religiosa. Así es. ¿No es cierto? Y obviamente es a la iglesia al cual pues congregamos, ¿no? Vemos aquí que había algunas ideas encontradas, ¿no? Y vamos a ver, a desglosar este punto, ¿no?, acerca del santo ser que nacerá. Aclarando de buena manera que no es algo en contra del pastor Darwin. Se lo está mencionando de manera personal, pero no es la persona del pastor Darwin al cual se va a examinar, sino se va a examinar la postura, el argumento vertido, plasmada en su artículo. Perfecto. ¿No es cierto? Porque él, en su postura, lo que él pone, pues, al final, toma la misma foto del pastor Noé Chapa, ¿no? Toma la misma foto, obviamente, para poder, lo que hace la intención de él es refutar digamos, la foto del pastor Noé Chapa, o sea, dando a entender que el pastor Noé Chapa está en un error. Perfecto. ¿No? Entonces el pastor dice, ¿qué dice la sierva de Dios al respecto? Y bueno, aquí lanza 2 párrafos nada más, en esta foto corta, ¿no?, que utiliza también la base de la foto del pastor Noé Chapa. Lanza aquí la cita de Señales de los Tiempos, desde el 16 de enero de 1896, la humanidad de Cristo es llamada aquel santo ser. Y él pone pues acá en la conclusión de su foto, usted decide a quién creer, a las interpretaciones de hombres o a lo que dice Dios por medio de su mensajera. Dicho sea de paso, el pastor Darwin también está interpretando. Perfecto. En el artículo él está interpretando. Claro, esto textual, así de forma gramatical, lo dice el párrafo que él está citando, pero veamos, vamos a desarrollar si es que en realidad es la temática en primer lugar, ¿no? Porque solamente coger la línea de un párrafo no es acreditar que así dice el párrafo, o de repente yo lo estoy haciendo querer decir así porque tomé solamente una línea. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, dando a entender aquí, pues, que el pastor Noé está equivocado, ¿no? Entonces, como está poniéndole en contraposición, ¿no? Prácticamente le está llamando de que está en un error,
está equivocado el pastor Noé Chapa, ¿no? Entonces, el sentido es ver, en realidad, analizar las cosas, ¿no? Cada uno en su orden para ver a qué se está refiriendo. Perfecto. También recalcar que el pastor Noé Chapa es un pastor de mucha trayectoria. Uh-huh. Ya ha sido presidente de misión, de En la Asociación Argentina, me parece, ¿no? Argentina. Sí, y ha trabajado en la conferencia, creo, ¿no? También ha estado a cargo del seminario, sí, debería, si no mal no recuerdo. Tiene mucha trayectoria. Mi hermano del pastor Darwin está recién comenzando. Parece que va 4 o 5 años recién. No pasa de 5 años. Claro, pero digamos que también el pastor Darwin está haciendo un ministerio. Es respetado también, claro, ¿no? Es respetado. Obviamente. Bueno, obviamente, como le decimos a las personas, amigos del pastor, nosotros también somos sus amigos del pastor. Conversamos a veces de manera frecuente por medio de la tecnología, pero en este caso pues hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Bien, hermano, a ver, tú que has leído el artículo, yo también lo he leído, pero ¿podría resaltar los puntos esenciales en el cual se ha basado la sustentación del pastor Darwin? Bien, yo creo que el pastor Darwin está cometiendo una falacia de fragmentación textual. Ya. Porque él está usando, en algunas partes, usa solo palabras para poder hacer decir al texto lo que el texto no dice. Manipula un texto o usa parte de los párrafos, sacándolo de su contexto para hacerlo encajar en su hilo de razonamiento. Por ejemplo, él dice acá que, él empieza con una frase desafiante, ¿no? Él dice, hoy se dice, lo santo ser que nacerá se refiere a la divinidad de Cristo. Sin embargo, debemos tomar en cuenta, tomar el contexto y preguntarnos, ¿fue la divinidad la que nació de María? Por supuesto que no. Lo que nació fue su humanidad. La sierva de Dios lo corrobora. Y cita el párrafo de Señales de los Tiempos del 16 de enero de 1896. Y cita expresamente acá, 2, 4, 6, como 8 palabras. La humanidad de Cristo es llamada aquel santo ser. Sí, hermano Edwin, yo he corroborado esto. En Señales de los Tiempos, en la cita que presentó el pastor Darwin, para comenzar, no se habla ni del anunciamiento del ángel a la Virgen María. En ese artículo no aparece por ningún lado el nombre de María, tampoco aparece por ningún lado el nacimiento de Jesús, pero explica por qué se le llama el santo ser a la humanidad de Cristo. Entonces, desde ahí ya, es más, ni siquiera está textualizado Lucas 1:35, porque sabemos que Elena Harman de White, cuando cita un texto de la Biblia, le pone ahí, o sea, se le añade Lucas 1:35. Pero como vemos acá nosotros, el título, el pecado condenado en la carne. El texto base no es Lucas 1:35, el texto base es Romanos 8:3, que dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De esto se va a tratar el artículo del 16 de enero de 1896, que se data en Señales de los Tiempos. Entonces, desde ahí ya no está concordante, porque no se habla del nacimiento ni de la humanidad de Jesús por nacimiento, tampoco lo menciona ahí, sino que va a explicar en qué sentido se le llama a la humanidad de Cristo aquella cosa santa. Para variar, acá en
En el párrafo 7, que es donde está, pues no dice el santo ser, sino aquí aparece como esa cosa santa. Dice, la humanidad de Cristo es llamada esa cosa santa, ¿no? Así es. Entonces, antes de eso, el Enajar de Huay comienza a desarrollar todo esto y menciona pues que Cristo tomó la naturaleza del ser humano caído. Claro, porque ella pone el texto de Romanos 8.3 y empieza a vertir su argumento en base a ese texto. A ese texto. Bien, ¿qué más has podido observar? O sea, no está en la mente de Elena explicar Lucas 1.35. Lucas 1.35 y desglosar que la humanidad de Cristo era diferente a la humanidad, ¿no? Claro, porque si decimos que tomó una naturaleza humana caída, entonces ya no está tomando una naturaleza humana inmaculada por el tema de, digamos, de la constitución de esta naturaleza, ¿no? Entonces hay que entender eso, porque tú ni yo tenemos naturaleza humana inmaculada. Perfecto. Todos los hijos de Adán no vienen a este mundo con naturaleza humana inmaculada, sino que vienen con naturaleza humana caída, o sea, carne pecaminosa, ¿no? Entonces ya hasta estas alturas pues hemos considerado tantas veces el libro de Hebreos, donde menciona que él participó de la misma carne y sangre. O sea, estas cosas ya a estas alturas pues deben estar bastante conocidas, ¿no? Sí. Para estar nuevamente mostrando lo mismo, ¿no? Bien, ¿qué más has podido mencionar ahí? ¿Qué más has podido notar? Bueno, yo, aparte de eso, he podido notar lo siguiente. Bueno, en primer lugar, que descontextualiza, que ya se mencionó, la cita, porque la cita no está hablando ni tocando Lucas 1.35, sino que el texto base es Romanos 8.3. Ahora, lo otro es que él sigue diciendo acá, porque estas son sus palabras, dice, ¿fue esa humanidad santa lo que nació de María? O sea, nos preguntamos otra vez, ¿la humanidad caída es santa? Porque si entendemos humanidad santa, se refiere pues al menos a la humanidad que Dios le entregó a Adán. Perfecto. Antes de la caída, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces él está diciendo acá, que, para comenzar, él está diciendo que, en primer lugar, que la divinidad no nació de María. Entonces, esto nos está abriendo, digamos, por así decirlo, un abismo. Ajá. ¿Ya? Y segundo, dice lo que, por supuesto que no, o sea, la divinidad no nació de María. Y luego dice lo que nació de María fue la humanidad. ¿Y qué tipo de humanidad nació? Él pone el párrafo, no es un párrafo, pone unas cuantas palabras, 8 o 9 palabras, y dice que nació de María aquel santo ser. Eso es una especie, digamos, de Inmaculada Concepción. Claro, que es la humanidad, se refiere claro, solamente una humanidad, a eso, ¿no? Humanidad inmaculada. Entonces, si nos ponemos en ese sentido, entonces ya no sería una naturaleza pecaminosa, sino sería una naturaleza humana inmaculada. Perfecto. ¿No? O sea, sin pecado, como dice esa oración a la Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sin pecado concebida. ¿No? Dicho sea de paso, pues el catolicismo lo pone a María, que ha sido concebida sin pecado, a María primero, claro, para que después traiga a Jesús sin pecado. Porque solo de esa manera, según el catolicismo, solo de esa manera, María podía heredar una naturaleza inmaculada a Cristo. Muy bien. Entonces, mira, solamente estamos analizando el primer párrafo de su argumentación del pastor y vemos graves errores de contextualización en este sentido. Mira, 1, cita mal el contexto. 2, pone de sus propias palabras y el razonamiento que pone está equivocado. Dice, ¿fue esa humanidad santa lo que nació de María? Me pregunto, dice, ¿existen dudas de la humanidad de Cristo? Que la humanidad de Cristo fue santa desde el mismo momento
que se encarnó. O sea, en otras palabras, ¿qué nos está diciendo él? Cristo tuvo carne santa. Perfecto. Porque no podemos decir otra cosa, porque él está hablando de la humanidad que se encarnó, Perfecto. que él tomó, ¿no? O es el miedo a verse atrapado en sus mismas contradicciones, dice, porque dijeron, bueno, ¿quién dijeron? No sabemos, no dice tampoco. Dijeron que los niños no nacen santos y que Cristo nació igual o en la misma condición que cualquier niño. Entonces, al afirmar que Cristo sí nació como un humano santo, sería admitir que su creencia también asevera que los niños sí nacen santos. Punto seguido, sin embargo, la luz es clara y no deja lugar a errar, pero ¿por qué la humanidad de Cristo fue santa desde el momento que se encarnó? Entonces, él hace otra pregunta ahí. Entonces, lo que veo y lo que menciona ahí, no aclara lo siguiente. O sea, ¿por qué se le considera la humanidad de Cristo santa? ¿Por la calidad de carne que tomó? O sea, ¿la carne fue santa? ¿O por qué se le llama santa a la humanidad de Cristo? ¿No? Ahora, dicho sea de paso, hay un tercer error que está en medio de esto, donde él dice, en una pregunta, ¿fue la divinidad la que nació de María? Por supuesto que no. Lo que nació fue su humanidad. La sierva de Dios lo corrobora. Creo que aquí hay un error de contexto. Me parece que, no creo que no sepa esto el pastor, pero una cosa es el origen de la naturaleza humana de Jesús. Otra cosa es que la divinidad se haya originado en el vientre de María. ¿Me dejo entender? Claro, perfectamente. Pero cuando Jesús nace divino y humano. Perfecto. No es que solamente nace la humanidad y la divinidad no, como dice él. Y le da el encuentro. Entonces, ¿en qué momento la divinidad se unió con la humanidad si no es por nacimiento? Perfecto. Entonces aquí hay que aclarar. Acá el pastor está diciendo, y lo está haciendo en forma de desafío, porque nos dijo, espero su refutación. Y digamos, este artículo ha sido compartido en varios grupos. Como si fuera una verdad absoluta, ¿no? Perfectamente. Y los hermanos algunos están diciendo que no hay más luz que esta, ¿no? Pero aquí el pastor está diciendo que la divinidad no nació de María. Eso significa, en términos sencillos, que cuando Jesús estaba en proceso de desarrollo, solamente estaba en el vientre de María, no era divino. Claro. No era divino. Y cuando nacer es romper la matriz, salir por el canal vaginal, ese es nacer. Claro. O cesárea, pero la cesárea es ya de estos tiempos, pero en Jesús solamente existía parto eutóxico o natural, como se le puede llamar. Entonces, él nace, o sea, cuando él nace, yo me imagino con lo que él está diciendo acá, que lo que nace de la Virgen María no es la divinidad, sino solo la humanidad. Entonces, ¿la divinidad dónde quedó? Yeah. Entonces, acá veo yo, digamos, una herejía, ¿no? Porque en algún momento, cuando Jesús nace, entonces no nace, porque él dice que no nace, lo divino no nace, sino nace lo humano, y lo que nació humano, eso fue santo, haciendo o marcando la diferencia de los demás seres humanos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento de la historia lo divino se une a ese ser que ha nacido? Claro, o sea, cuando la Biblia es bien clara, cuando dice Mateo 1:23, y dice el texto, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando Jesús, incluso cuando
cuando fue María a visitarlo a Betsabé, a su prima, o a Elizabeth, ¿no? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Estaba desarrollándose. Claro. ¿Y qué le dijo Elizabeth a María? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué? Para que la madre de mi Señor. De mi Señor, Ajá. o sea, la madre de mi Dios, de mi Theos en griego, venga a visitarme. O sea, estos pasajes están dejándolo al pastor en el aire, Claro. sin piso. Ahora, hay una corriente del siglo I y II, más que todo el segundo, que se llamaba el adopcionismo. Perfecto. Que el adopcionismo postulaba que Jesús solamente nació humano y que en algún momento de su vida fue adoptado como hijo de Dios, o sea, ser partícipe de la divinidad. Entonces el adopcionismo plantea que Jesús inicia su vida en el vientre de María como un humano, como nosotros, pero que después termina siendo divino por adopción. Muchos adopcionistas de esos siglos mencionan que Jesús fue adoptado en la ocasión del bautismo, cuando el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Nos imaginamos que así estaría argumentando el pastor Darwin? Yo creo que no. Yo creo que aquí es más por desconocimiento a que sea esta la intención del pastor, o no sabemos, preferimos pensar que no es así. Pero una cosa es que la humanidad se origina en el vientre de María, la humanidad de Cristo se origina en el vientre de María, pero la divinidad se encarna, por eso, se encarna en el vientre de María. O sea, se une, la unión de lo divino y lo humano es en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Así es. Y cuando nace ese Emanuel, que es Dios con nosotros, o sea, lo divino y lo humano revestido de la humanidad. Por eso es Dios con nosotros. Porque si Él dice acá que solo nació la humanidad, entonces está naciendo un humano. ¿En qué momento se convierte en Dios con nosotros? Entonces, perfecto. ¿no? Ahora, hay que recordar esto. El santo ser, o sea, lo que yo he podido investigar, ¿no? En otros autores, no solamente autores adventistas, ¿no? Sino otros autores, otros teólogos, la postura es que el santo ser se refiere a las características de un ser divino. Recordemos que en la promesa de la salvación, en el Génesis, y a través de toda la Biblia, Dios prometió a Adán, a Abraham y a toda su descendencia. A Abraham le dijo que de su simiente o en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces nosotros encontramos acá una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que un ser, una persona de la divinidad, vendría y nacería en la familia humana, y en ese nacimiento serían benditas todas las naciones de la tierra. Por ejemplo, acá tengo un párrafo, dice: en el plan de la redención fue preparado en los consejos entre el Padre y el Hijo. Entonces Cristo se comprometió a responder por el hombre si éste resultaba desleal. Se comprometió a efectuar una expiación que uniera a toda alma creyente con Dios, el que coloca sus pecados sobre el sustituto y garantía. Entonces podemos ver, según este párrafo, ¿quién se compromete? Uno de los seres divinos se compromete a redimir al hombre de la situación en que estaba. Pero ¿cómo tenía que hacerlo? No podía venir así. Lógico. Entonces ese santo ser tenía que revestirse de carne. ¿Y de qué tipo de carne? Claro. Recordemos que Jesús en la eternidad ya era uno igual al Padre. Así es. Es más, vemos ahí en uno de los evangelios cómo lo reconoce hasta el mismo demonio. Por ejemplo, dice Lucas 4:34, donde dice: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret?
¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. La pregunta es, el que estaba ahí frente a ese endemoniado y el que estaba hablando a través del endemoniado, pues eran los mismos malos espíritus, ¿no? Entonces, ¿cómo lo identificaron él? Como el santo. El Santo de Dios. ¿Por nacimiento o por esencia? Por esencia. Lógico. Ahora, ¿esa santidad lo tiene por nacimiento? No. Él ya era santo ser. O sea, no adquirió una santidad, es decir, a partir de su nacimiento como humano, sino que ya lo tenía. Exacto. Entonces, lo que está diciendo aquí, ese santo ser que ya existía en la eternidad, que es Cristo igual al Padre, ese santo ser, que también se le llama el eterno Hijo de Dios, ese santo ser, cuando se encarna, toma la naturaleza humana caída, porque eso dicen los párrafos, caída, y la toma con la finalidad de dar, de redimir al hombre, de alcanzar al hombre donde éste estaba, ¿no? Sumido en la pobreza y en la debilidad, ¿no? Y también lo toma esa naturaleza caída para relacionarse con los seres humanos caídos. Eso es lo que dice otro párrafo, ¿no? Entonces, ese santo ser no deja de existir, porque Dios no puede dejar de existir. No deja de ser. No deja de ser. Entonces, Cristo era un santo ser ya en la eternidad, tenía su naturaleza divina. Era santo por en esencia, por naturaleza, exacto. Y tenía una mente. Entonces, todo esto hay que acomodarlo en la encarnación. O sea, por eso es el misterio, ¿no? Si Cristo dejaba su mente en la eternidad, dejaba de ser Cristo. Él tenía que, o sea, todos estos acondicionamientos y partes de su ser como divino tenían que anexarse a la humanidad y conformar un ser divino y humano. Porque si decimos que el santo ser se refiere a la humanidad solamente, que habla Lucas 1:35, entonces, porque ya Cristo era santo antes de engendrarse, entonces, ¿cuántos seres había en Cristo? Entonces, 2. Uno, el santo ser humano y el santo ser divino. ¿Será esto compatible? ¿Así sería? No, indudablemente que no. Iba a conformar un solo ser, pero este ser tendría ¿cuántas naturalezas? 2 naturalezas. 2 naturalezas. Entonces, lo que le está anunciando el ángel a María es que ese santo ser de la eternidad se encarnaría en el vientre, en su vientre, ¿no es cierto? Por eso le dice, el Espíritu Santo te cubrirá. Por lo tanto, el santo ser que nacerá, o sea, el que ya existía, nacerá, pero ahora en forma humana, será llamado, dice, Hijo de Dios. Sí, pero hay que tomar en cuenta porque nos van a decir que estamos diciendo que Cristo como Dios empieza su existencia a partir de María adelante. No, jamás estamos diciendo eso. Nos van... Entonces hay que prever eso, ¿no? Claro, sería ilógico decir esto, que una mujer como María va a dar origen a alguien que es todopoderoso, o sea, claro. Es imposible, ¿no? Nadie está creyendo eso, tampoco. ¿Por qué? Porque por ahí el hermano Nehemías Jiménez también dijo, ¿no? Nunca había escuchado tanto catolicismo en la SMI, dando a entender que, bueno, nos imaginamos que él está pensando en que estamos diciendo como los católicos, Santa María, Madre de Dios, ¿no? Entonces... Y justamente eso es lo que él dijo, porque acá yo tengo una captura, repitiendo lo que dices, que nunca había escuchado que había tanto catolicismo en la SMI, ¿no? Ajá. Bien, y él hace una captura de pantalla del catecismo. El numeral 495
Con todo eso, Sí, a ver, ahí está el ¿qué dice? catecismo. Bueno, dice María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel de ella concibió como hombre por la obra del Espíritu Santo y que ha hecho verdaderamente a su Hijo según la carne. Por eso, por él, no es otro que el Hijo eterno del Padre, según la segunda persona de la Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Ya, Ya, eso lo ha publicado. ya, o sea, él piensa que nosotros estamos queriendo decir que María Que Jesucristo existió, Jesucristo como Dios existió a partir de su nacimiento de María. Yo Hacia creo que adelante. eso ni el católico lo crea. Porque el católico cree también en la preexistencia de Cristo. Claro. Sino de una manera, yo creo, retórica. O honorífica. Ellos dicen que María, que Dios María, la nació madre de Dios. Pero eso no significa que empezó su existencia de su nacimiento hacia adelante. Claro. Y tampoco nosotros lo creemos así, ¿no? Entonces, Tampoco. no, más bien estamos enmarcando que ese santo ser ya existía en la eternidad y era uno igual a Dios, y ese santo ser era el Verbo que se hizo carne, ¿no es cierto? Ahora, mire, hermano Edwin, aquí hay un párrafo donde ella sí explica acerca de Lucas 1:35. Como ya le mencioné, las señales de los tiempos del 16 de enero de 1896 no se cita Lucas 1:35. No se cita, sino que toma por texto base del artículo a Romanos 8:3. Ahora, este párrafo sí enmarca a Lucas 1:35. Mira lo que dice. Está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 265, párrafo 2. Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. Vino a este mundo en forma humana para vivir como un hombre entre los hombres. Dice que Él vino a este mundo. Entonces, aquí ya vemos desde ya su preexistencia. Él trajo el poder para vencer. Entonces, su preexistencia antes de la humanidad. Dice, tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. Entonces, ¿qué tomó Jesús de la naturaleza humana? ¿Algunas flaquezas? Todas las flaquezas, para ser probado y examinado. En su humanidad, dice, era participante de la naturaleza divina. Y aquí va. En su encarnación, dice, ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. En un nuevo sentido. Un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Quiere decir que Él ya era hijo antes de encarnarse. En la eternidad, Él era el Hijo de Dios ya. Así es. Por eso que ahora cuando se encarna en el vientre de María, gana en un nuevo sentido, dice, el título de Hijo de Dios. Una nueva dimensión. Y aquí entra el texto en mención. Dijo el ángel a María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si bien dice, era hijo de un ser humano, ¿de qué ser humano eres hijo? Obviamente de María, porque María sí era la madre de la humanidad de Cristo. En este caso no le podemos decir que era José. José se le puede poner como padre, pero ya es un padre adoptivo. Pero netamente de forma de familiar directo, aquí de donde viene es de María. Pero María viene en sus ascendientes, dentro de ellos está el rey David. Por eso es que a Jesús se le llama, ¿qué cosa? Hijo de David. Y si regresamos hasta el final, va a ser hijo de Adán, ¿no? Así es. Entonces mira lo que dice acá. Si bien era hijo de un ser humano, llegó a ser, dice, en un nuevo sentido, el Hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo el Hijo de Dios, y sin embargo unido a la raza humana por su nacimiento.
¿Por qué entonces, por qué estuvo unido a la raza humana el Hijo de Dios? Por nacimiento. El Hijo de Dios, ¿qué naturaleza tenía en la eternidad? Divina. Por nacimiento, dice, está unido ¿a qué? A la raza humana. Entonces, el pastor Darwin dijo que solo nació la humanidad, la divinidad no nació. Acá dice que por nacimiento participa de la humanidad. O sea, la divinidad por nacimiento participa de la humanidad. O sea, quiere decir que Jesús, cuando nace de María, no nace solo humano, claro, sino nace divino y humano de nacimiento. Ojo. Pero el pastor está dejando bien claro que solo la humanidad. Que solo nace la humanidad, y eso nos está diciendo que Jesucristo, como feto, no era Dios. Exacto. Ahora, queremos entender en el mejor sentido, de repente lo que él quiso decir es que la humanidad de Cristo deriva de María, más no la divinidad, que eso sí sería lógicamente, ¿no? Pero decir que no nace a través de María, no nace la humanidad, no nace la divinidad, solo la humanidad, es separarlo. ¿Y en qué momento entonces la divinidad se unió con la humanidad? Después del nacimiento. Entonces eso ya es medio extraño, ¿no? Por eso es que sigue diciendo acá, y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dice, la luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesús. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor desde su gloria. Vino a nuestro mundo, justamente lo que estamos mencionando, para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado, para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel. Esto está en Deseo de todas las gentes, página 11. Entonces, hermano Edwin, queda claro que el santo ser no se refiere por nacimiento a la humanidad ¿de quién? De Cristo. No está diciendo, no es la intención del párrafo que comentó el pastor Darwin, no es la intención esa. Decir que por nacimiento la humanidad es el santo ser. Porque el santo ser ya es preexistente. Y una naturaleza no es un ser, sino la naturaleza es parte del ser. ¿Me dejo entender? Perfecto. Entonces yo no puedo decir que la naturaleza es un ser. Porque si no, en Cristo, como hay dos naturalezas, ¿cuántos seres hay? Dos. Y eso es imposible. Es un ser con dos naturalezas. Es diferente. Así es. Entonces, por lo tanto, ese santo ser que ya existía en la eternidad iba a dar continuidad a la existencia que él ya tenía, pero ahora revestido de la humanidad y como santo ser iban a ser divino y humano. Eso es lo que podemos notar acá. Ahora, entonces, hermano Edwin, ¿en qué sentido se le llama porque el pastor Darwin citó ese pasaje de la pluma inspirada que dice, la humanidad de Cristo es llamada aquella cosa santa? Entonces, ¿cómo podemos entender esta expresión? Ese párrafo se refiere al desarrollo de su vida personal de Cristo. Como él nunca pecó, vivió una vida, todas sus elecciones, todo lo que hizo fue, digamos, estaba de acuerdo al plan de Dios. Entonces, él fue la ofrenda perfecta. No porque tuviese una naturaleza diferente, no porque tenga una carne santa, sino porque vivió una vida santa, una vida de perfecta obediencia en una naturaleza caída. En otras palabras, por el carácter que desarrolló en su humanidad. Así es. ¿No? Como humano, él desarrolló un carácter perfecto porque él nunca pecó, por eso nunca tuvo la mancha de pecado, porque su carácter fue perfecto. En ningún momento él pecó.
Entonces no tenía mancha de carácter. En su vida no se manifestaron las debilidades de la raza humana. Aunque sí las tenía, porque el párrafo anterior dice que tomó todas las flaquezas. Y mira, quisiera compartirte algo. ¿Qué tomó Cristo? Mira, por ejemplo, si nos vamos acá, en el jardín del Getsemaní, ocurrió algo. Dice que Jesús se fue a orar, ¿no es cierto? Sí. ¿Para qué se fue a orar? Para pedir qué cosa. Fuerza. Sustento. ¿Por qué? Porque él había tomado o llevaba sobre sí la naturaleza caída. Mira lo que les dice a sus discípulos. Mateo 26:41. Quédense despiertos y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. El cuerpo es débil. Esto está según la versión de Palabra de Dios para Todos. Ahora, mira, este mismo texto lo vamos a buscar en la otra versión, que es la versión Dios habla hoy. Y mira lo que dice. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en la tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. ¿Ya? 3. Versión Reina Valera Antigua. Escucha. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está presto, mas la carne enferma. O sea, ¿cómo lo relaciona esta otra versión? La carne débil, que decía en otros, o el cuerpo débil, aquí lo está relacionando que la carne está como enferma, está debilitada. La versión Spanish Blue, Red and Gold Leather dice: velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu, la verdad, está presto, mas la carne enferma. Y la Reina Valera actualizada: velen y oren para que no entren en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, volviendo al libro de Hebreos, ¿qué carne entonces tomó Jesús? La misma que tenían sus discípulos. Perfectamente. Por ejemplo, yo quiero leerte un pasaje. Está en 2 Samuel 7, 12. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y tú duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu prole, el cual procederá de tus entrañas. Y dice: y afirmaré su reino. El 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es una profecía mesiánica. Acá David se le está prometiendo. ¿A quién se le está prometiendo? A David se le está prometiendo que de su prole, o sea, de su descendencia, dice, procederá de tus entrañas. Claro. De tus entrañas y afirmaré su reino. Ahora, nosotros encontramos un sinnúmero de pasajes como esto, donde se le profetiza que el Redentor sería uno que tendría su naturaleza, la naturaleza de ellos. Claro. Porque de tu descendencia, pues, ¿no? Claro. Lógico. Y es más, por eso es que Hebreos es bien explícito, dice que él también participó de la misma carne y sangre. O sea, cuando Jesús le dice a sus discípulos: velen y oren para que no caigan en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne está enferma, o la carne está debilitada, o ustedes son débiles. Jesús nos está exceptuando de eso, porque ¿qué hizo Jesús después? Se fue a orar. Perfecto. Eso indica que la carne que tenía Jesús también. ¿Qué carne? Debilitada, carne enferma. Perfecto. ¿No? Ahora, esto no es hablar una herejía, porque el mismo Isaías dice: Él cargó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas nosotros le tenemos por azotado, herido de Dios y abatido, ¿no? Entonces,
Si bien es cierto, esta profecía de Isaías se cumplen también de otra manera, pero en este sentido, cuando Cristo toma la carne humana, esa carne debilitada, esa carne enferma, como dice acá, Él necesitaba también por eso una ayuda constante ¿de quién? De Dios, de su Padre, ¿no? Por eso Él tenía que estar en una relación muy estrecha para que no caiga en pecado, ¿no? Él asumió esa debilidad del ser humano y con esa debilidad se enfrentó a Satanás para vencerlo. Bien, vamos avanzando, hermano, que hay varios párrafos que explicar acá. Sí. Entonces, ya. El segundo párrafo, él cita EJ, como es el testimonio. Exaltada Jesús, es una Exaltado matutina. Jesús, sí, es una matutina. Bien, leyendo el contexto, dice, ¿por qué la humanidad de Cristo fue santa desde el momento en que se encarnó? Note el siguiente. Ahora dice que ¿por qué fue santa? En la concepción ideológica de él dice que fue santa porque nació sin la menor mancha de pecado. Y nuevamente, él acá está haciendo ¿qué cosa? Está... Ajá. Igual cita solamente una línea del párrafo nada más. Perfecto. Él está usando allí una falacia de fragmentación textual. Está sacando solo lo que a él le conviene, solo el párrafo que él piensa que le va a ayudar a reforzar su idea. Entonces vamos a leer el contexto de este párrafo. ¿Qué quiere decir el escritor cuando dice que él nació sin la menor mancha de pecado? Dice, vamos a leer la matutina y vamos a ver el contexto. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:14. Como el portador de los pecados, los sacerdotes, los pecados, sacerdotes y representantes del pueblo ante Dios, ajá, Cristo entró en la vida de la humanidad llevando nuestra carne y nuestra sangre. Ajá. O sea, él no pudo llevar, si él tenía una naturaleza, un santo ser, O que sea, era humano, una carne santa. una carne santa, entonces no podía llevar nuestra naturaleza. Claro, tomándolo entonces, en los términos que él está diciendo. Porque, perfecto. ¿no? Ahora, el párrafo dice acá claro, a ver, Cristo entró en la vida de la humanidad llevando nuestra carne y nuestra sangre. La vida se encuentra en la corriente vital de la sangre que fue dada por la vida del mundo. Cristo realizó una expiación completa entregando su vida en rescate por nosotros. Ya. En ese contexto, en ese mismo hilo de pensamiento, la sierva dice, Él nació sin la menor mancha de pecado, pero vino a este mundo en la misma manera en que toda la familia humana lo hace. Ajá. Dice, no poseyó la mera semblanza de un cuerpo, Ajá. sino que tomó la naturaleza humana y participó de la humanidad. ¿Y con qué fin? Dice, con el fin de llegar a ser nuestro sustituto y la garantía de la humanidad. Jesucristo depuso su manto real, su corona de rey, y revistió su divinidad, lo que estábamos diciendo, con humanidad, Ajá. para que al morir como hombre, pudiera destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Claro, por eso es que tenemos que darnos la idea de que ese santo ser se encarna, ese santo ser no tenía ni la más mínima mancha de pecado. Mira, acá hay otros párrafos que podemos ir en ese sentido y entonces hay que ver de qué se está tratando, ¿no? Mira, hay párrafos, lo que pasa es que la naturaleza humana es tan, digamos, compleja
¿no? Tenemos ahí una naturaleza inferior, una naturaleza superior. La naturaleza inferior se hereda, pero la naturaleza superior se construye a través del funcionamiento de las facultades y van a dar como origen a un carácter. O sea, nadie nace con un carácter formado, sino que construye un carácter. Y lo que está en la mente del ser humano, eso se llama el hombre interior, y es lo que es el hombre, es la esencia del hombre. Así es. ¿Ya? Entonces, esto también tendría que tener Cristo. En su naturaleza humana tendría que tener una naturaleza inferior y una naturaleza superior. Y esto unido ¿a dónde? A la naturaleza divina. Entonces, para que Él nazca sin la más mínima mancha de pecado, ¿de qué se está hablando acá? ¿De que nace con una naturaleza inmaculada, con carne santa? ¿De eso se está hablando? No, porque No. la misma matutina está aclarando que Él tomó nuestra naturaleza. Entonces ya no está hablando de la posibilidad de que tome una carne santa, ni una carne inmaculada, sino la carne de la naturaleza caída. Así es. ¿No? Entonces, ahora, ¿de qué está hablando entonces que nació sin la más mínima mancha de pecado? La divinidad se puede humanizar y la humanidad se puede divinizar porque se unieron estas dos naturalezas. No. O de repente la humanidad manchó a la divinidad. No, tampoco. Tampoco. Entonces, en ese sentido, ¿y cuál es el santo ser que estamos viendo acá? ¿Cómo existía el santo ser en la eternidad? Era divino. Solo que ese santo ser ahora va a anexar a su naturaleza la humanidad. Por tanto, ese santo ser, ¿cómo iban a ser a pesar de que está revestido de la humanidad? ¿Cómo iban a ser? Sin la más mínima mancha de pecado. Pero no está diciendo que la naturaleza humana que tomaría ese santo ser sería carne sin pecado. Carne santa. No está diciendo eso. Ahora mira. También hay que aclarar ahí que la mancha de pecado no se refiere, digamos, a la naturaleza que uno tiene. O sea, la naturaleza no tiene mancha de pecado, sino la mancha de pecado es como resultado de una transgresión. Por eso hay un párrafo donde dice, acá parece que lo tengo, y no se contaminaría o no se mancharía a menos que escuchara la voz de Satanás. Sí, mira, para ir dejando en claro que santo ser no se llama, bueno, no es la humanidad de Cristo porque es carne santa. Al contrario, es naturaleza caída como la nuestra, ¿no? Y vamos a ver algunos párrafos más adelante, dice, con las mismas propensiones. Así es. ¿Ya? Entonces, mira este otro párrafo. ¿Cómo entenderíamos entonces este otro párrafo? Dice, el instructor de la juventud del 20 de diciembre del año 1900. Piensa en la humillación de Cristo. Él tomó sobre sí la naturaleza humana caída, sufriente, degradada y contaminada por el pecado. ¿Cómo se puede entender eso? Si primero se dice que Cristo tenía una naturaleza humana santa de nacimiento, o sea, una carne santa. Y ahora dice que piensa en la humillación de Cristo. Tomó esa naturaleza caída, sufriente, degradada y contaminada por el pecado. Entonces, ¿era pecaminosa esa naturaleza o era una naturaleza santa en su estructura, o sea, en la calidad de carne que había tomado? No, era una naturaleza caída. La sierva del Señor es bien explícita y a mí me da que pensar, ¿no? Porque la evidencia es abrumadora. Por ejemplo, yo acá tengo algunos párrafos que el pastor no cita y yo no creo que él desconozca. Y al no citarlo, entonces debe haber su motivo, la razón por qué él no cita, porque esos párrafos lo deja fuera de lugar. Ahora mira, ¿a qué se refiere? Quizás esto nos va a hacer entender a que nació sin la menor mancha de pecado. Mira lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 253. Mira, ¿qué espectáculo contempló así el cielo? Cristo, que no conocía en lo más mínimo la mancha o contaminación de pecado. Cristo, ¿de qué está hablando aquí? ¿Antes de encarnarse o ya encarnado? Antes de Antes de encarnarse. Dice, Cristo,
que no conocía en lo más mínimo la mancha o contaminación del pecado, tomó, dices, nuestra naturaleza en su condición deteriorada. Entonces, ¿quién era Cristo en la eternidad? Ese santo ser. Ese santo ser que no conocía ni la más mínima mancha de pecado, tomó sobre sí, dice, nuestra naturaleza deteriorada, caída, ¿no? Entonces, aquí hay otro punto, ¿no? Que muchos de los hermanos piensan que cuando dice tomó por exceptuarlo a Cristo que no tenía naturaleza pecaminosa, dice tomó, no dice que tuvo. Pero al hacerse carne, ¿qué carne está tomando? O sea, ¿qué carne va a tener cuando nace? ¿Santa? No. O sea, tiene carne caída. Aquí lo está diciendo. El que no conoció la más mínima mancha de pecado o contaminación del pecado, ese es Cristo divino, tomó, dice, la naturaleza humana en su condición deteriorada. Y así va a nacer a través de María. Ahora, ese Cristo que no conoció lo más mínimo la contaminación del pecado, al unirse a la humanidad, al tener naturaleza o tomar carne caída, ¿cómo iban a hacer ese Cristo? ¿Ya se contaminó por hacer eso? No. A eso se está refiriendo. A eso se está refiriendo. Mira, y otro. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para saber cómo socorrer a los que son tentados. ¿Cuál es esa naturaleza que no conoció la más mínima mancha o contaminación del pecado? La divina. La divina. Y aquí lo estaba volviendo a decir, esta es en la carta 67. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Dónde se da ese Bueno, de en otro tomó? párrafo también dice naturaleza, sobre su naturaleza superior. Exacto. Ya, pero yo he escuchado a algunos hermanos, no voy a citar nombres, donde dice que esa naturaleza sin pecado o esa naturaleza superior no se refiere a su naturaleza divina, sino se refiere a su naturaleza humana. Entonces aquí tendríamos tres naturalezas, una naturaleza divina, una naturaleza humana sin pecado, y otra naturaleza humana. O sea, un Cristo con dos naturalezas humanas y una naturaleza divina. Una naturaleza divina. Eso ya todavía más desfigurado todavía. Ya, entonces mira, ¿qué más dice acá? Su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado. Su naturaleza espiritual. Obviamente esa es la naturaleza divina. Dice, su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado. Y hay otro párrafo que dice, aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, ¿el carácter a dónde pertenece? ¿Naturaleza inferior o naturaleza superior? Naturaleza superior. Aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, dice, tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué significa que Jesús nació sin la más mínima mancha de pecado? Ese santo ser divino, al revestirse de la humanidad y nacer por el vientre o a través del vientre de María, entonces no se contaminó. Por eso dice, porque el pecado no está en la carne. El pecado no está en la carne. O sea, nadie se convierte en pecador por tener una naturaleza caída. Exacto. Eso es lo que, o sea, todo esto viene a consecuencia de una mala definición, de una mala comprensión del pecado. Porque se cree que Jesús, al tomar esta naturaleza caída, que tiene pecado o que contiene pecado, entonces se convertiría en pecador. Es más, entonces se hace, digamos, la manera posible cómo poder a Jesús apartarlo de esa naturaleza. Es más, mira, aquí dice, aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, mira, y aquí lo va a relacionar con su carácter, mira, condescendió en relacionar nuestra naturaleza caída con su divinidad. Entonces, ¿a qué pertenecía el carácter? A la divinidad. Su carácter no estaba manchado. Aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, él dice, condescendió en relacionar nuestra naturaleza caída con su divinidad. ¿Ves? O sea, una vez más,
¿A qué se refiere el carácter, en este caso, de Cristo? ¿Por qué su naturaleza espiritual estaba libre de la mancha de pecado? Porque se refiere a la naturaleza divina. Porque Cristo en la eternidad, Él era un ser, tenía una naturaleza divina, era igual al Padre, y en esencia era santo. Y su carácter que Él tenía, ¿cómo era? Santo. Todo eso es relacionado ¿a qué? A la naturaleza divina. Ahora, al revestirse y nacer, igual, esto que era antes no se va a contaminar ni a corromper porque se reviste de la humanidad. No va a suceder eso. Por eso es que hay otro párrafo que dice que la humanidad no se hizo divina, ni lo divino se hizo humano, sino que Él conservaba cada una de estas naturalezas, conservó sus características. Entonces, por eso es que cuando vemos el tema de Cristo a veces, o nos metemos en una parte donde solamente lo vemos como humano y perdemos de vista que Él es también divino, o también lo vemos muy divino y también perdemos de vista que Él es humano con naturaleza caída como nosotros. ¿No? ¿Por qué no nació sin la más mínima mancha de pecado? Porque la divinidad no perdió su esencia. Perfecto. Eso es una. Y segundo, lo que está diciendo ahí, que para presentarse como ofrenda perfecta, Él tenía que, en esta carne pecaminosa, tener una vida, ¿qué cosa? Perfecta, sin pecado. Eso dice la matutina. Perfecto. ¿No? ¿Qué Entonces, más? La mancha, o sea, no se refiere a la... Él no estaba manchado porque no pecó. Exacto. Porque esa mancha traería culpa, y Él no tenía culpa ni contaminación. Contaminación moral, como dice Pedro, ¿no? Entonces, Jesús nunca fue pecador porque Él nunca eligió pecar. Por eso dice Pedro que Él fue el Cordero sin mancha, sin contaminación. Vino al mundo de la misma manera que viene la familia humana. Asumió la misma naturaleza caída, con la carne, con la sangre, con todas las debilidades de la humanidad después de la caída, pero sin ser culpable por haber tomado eso. Entonces, la sierva del Señor dice, por ejemplo, acá hay unos párrafos, voy a citar 5 nomás, párrafos que el pastor ha dejado de lado. Dice un párrafo, la Reunión General del 16 de octubre del 1894, dice, Él unió al hombre pecaminoso con su propia naturaleza divina. Abrazó la humanidad caída, el hijo de la raza caída, se identificó a sí mismo con las debilidades y las miserias de los hombres. Dice, era la voluntad de Dios que Cristo tomase sobre sí mismo la forma y la naturaleza del hombre caído. Él no fue apenas hecho carne, sino que fue hecho en la semejanza de carne pecaminosa. Hay otro párrafo donde dice acá, tomaría la naturaleza caída del hombre. Ahora, la naturaleza caída del hombre, ¿era santa o no era santa? No era santa. Definitivamente no era santa. Ahora dicen que el pecado es un estado. Entonces, estado o condición de la naturaleza. Condición del ser. ¿No? Entonces, ¿cómo entenderíamos ese pasaje que dice que la obra de la redención se llevaría a cabo si y solo si Cristo tomara la naturaleza del Adán en su condición caída? Entonces, ¿cómo sería ahí? Si ya la naturaleza caída, pecaminosa, es pecado porque es un estado, entonces, ¿cómo Jesús hubiera podido tomar eso? No podría tomar, porque al tomarlo se convierte en pecador. Bien, ¿qué otros más? Vamos avanzando otros párrafos, a ver, ya. Ahí tenemos, él dice, a ver, se les ha preguntado, porque se les ha preguntado hace más de 2 años a mis amigos de la TUG. Bueno, nosotros queremos aclarar que no somos de la TUG, porque la TUG no es una organización, tampoco es, digamos, una institución, la teología de la última generación
es el adventismo, por así decirlo, en esencia. Claro, porque... Porque ¿cuáles son los presupuestos teológicos de la TUB? Por ejemplo, la naturaleza humana caída de Cristo, el concepto de pecado como transgresión de la ley, la perfección y entre otros temas, ¿no? Pero sobre esos temas el sellamiento. se desarrolla, ¿no? Se desarrolla. Entonces él dice que a mis amigos de la TUB nos ha hecho algunas preguntas que nosotros no hemos podido responder. Es decir, ¿cuál es la mancha de pecado de la cual Jesús no tuvo al nacer? Hasta ahora no nos han dado respuestas, él dice. Ahora él cita el párrafo de Mensajes Selectos, el tomo 1, párrafo 3, página 300. Dice, no debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Entonces hay que analizar este párrafo en su contexto. Todos esos párrafos se hablan del carácter que Cristo formó. Entonces, el Cristo, al formar un carácter perfecto, al no transgredir la ley de Dios, al no pecar en ni un solo pensamiento, por lo tanto, su naturaleza humana es impecable. No está manchada por el pecado. ¿A eso se refiere? ¿O qué has podido encontrar ahí? Vamos a leer un poquito el contexto del párrafo. Vamos a ver qué dice el párrafo. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado. ¿Qué tomó? La naturaleza humana en su condición caída. En condición caída. Pero él dice, no participó de su pecado. Porque el pecado no está en tomar la condición caída. Correcto, es transgresión de la ley. Cristo no participó de su pecado, en lo más mínimo. Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que rodean a los hombres, para que cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y sigue diciendo, cuando él dijo, él mismo tomó sobre nuestras, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cita Mateo 8:17. Fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades y fue en todo tentado en nuestra semejanza, y sin embargo, no conoció pecado. O sea, ¿qué experimentó Jesús? Nuestras tentaciones, nuestras debilidades. Ya, interesante. Sin embargo, no conoció pecado. Fue el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Si Satanás hubiera logrado con su tentación que Cristo pecare en lo mínimo, dice, habría herido la cabeza del Salvador, tal como sucedieron las cosas. Solo le pudo herir el talón. Si hubiera sido tocado la cabeza de Cristo, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo, así como descendió sobre Adán. Hubiera quedado sin esperanza, no por tener la naturaleza caída, sino por obedecer. O sea, estaba hablando de las decisiones, de las elecciones que tomó Jesús. Dice, sin esperanza, Cristo y la iglesia. Ahora ahí viene el párrafo, donde el párrafo que cita el pastor, dice, no debemos tener duda en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana. En ese contexto está citando Elena. Está hablando del carácter, pues, ¿no? Así es. Nuestra fe debe ser inteligente, debemos mirar a Cristo con perfecta confianza, con fe plena y entera en el sacrificio expiatorio. Esto es esencial para que el alma no sea rodeada de tinieblas. Este santo sustituto puede salvar hasta lo último, pues presentó ante el expectante universo una humildad perfecta y completa en el carácter humano. Ahí está, carácter humano. Y una perfecta obediencia para todos los requerimientos de Dios. Entonces está hablando del desarrollo carácter. El desarrollo, como decimos, habíamos dicho antes, ningún ser humano viene con un carácter formado, sino va a desarrollar. Por eso es que Jesús, cuando se encarna ese verbo, se encarna ahora en condición humana
él tiene que comenzar nuevamente a aprender las cosas. Por eso la palabra de Dios dice que el niño crecía en gracia, en estatura y en sabiduría. ¿Te imaginas tú a un Dios que crezca en sabiduría? Si Dios ya todo lo sabe. Pero Cristo, en su condición humana, tuvo que nuevamente aprender todo, a crecer en gracia y en sabiduría. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, justamente tengo acá un párrafo. Sí. Mira, ve. El párrafo dice: las mismas palabras que él había hablado en Israel por medio de Moisés, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Oh, mira. Él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. Él había hecho todas las cosas, estudió las lecciones que su propia mano había hecho. Y escribió en la tierra, el mar y el cielo. Claro, o sea, no por el hecho de que él sea ya un Dios, o sea, Dios en esencia, que todo lo sabe, al encarnarse en un bebé, ese bebé va a ser pues, un superdotado que hablaba ya de frente, ¿no? O sea, ya conversaba un bebé, o sea, no. Sino que esa mente que él tenía como Dios se iba a ensamblar en un cerebro humano, y ese cerebro humano no viene totalmente desarrollado a este mundo, sino viene para desarrollarse, y dentro de eso pues tiene que aprender a tener, digamos, a desarrollar las capacidades, ¿no? Hasta que por fin pueda hablar, caminar, ¿no? Razonar, y después ya comenzar a entender el mundo, pues, ¿no? Entonces, de eso está hablando. Ahora mira, en cuanto a Jesús, mira, dice acá, dice Solemne Llamado, el libro de Solemne Llamado, página 78, esto está en inglés obviamente, escrito por puño y letra de Elena Harmon de White, dice: todos son responsables de sus acciones mientras son probados en este mundo. Todos tienen poder para controlar sus acciones. Si son débiles en virtud y pureza de pensamientos y actos, pueden obtener ayuda del amigo de los desvalidos. Jesús conoce todas las debilidades de la naturaleza humana. Y si se le pide, dará fortaleza para vencer las más poderosas tentaciones. ¿Cuántas debilidades conoce Jesús de la naturaleza humana? Todas. Todas. ¿Por precepto o por experiencia? Por experiencia. Ahora, no porque lo digamos nosotros, sino que aquí está, dice. Está escrito. Jesús, antes de encarnarse, él vio que las más feroces tentaciones que tenía el ser humano no vendrían de afuera, sino vendrían ¿de dónde? De adentro. Del interior. Mira lo que dice. Sus más fuertes tentaciones de los cristianos, dice acá, vendrán del interior, puesto que tienen que batallar contra las inclinaciones del corazón natural. ¿Qué significa el corazón natural? No es la mente con su razonamiento, sino tiene que ver con las propensiones, con las tendencias naturales y animales. Eso conforma el corazón natural, y eso está en nuestra naturaleza inferior. Y sabemos esa pugna que hay, ¿no?, entre la naturaleza inferior y la naturaleza superior, la mente versus la carne, y viceversa. Entonces mira lo que dice. Cristo ya sabía que las tentaciones más poderosas que tendría que soportar los cristianos, en este caso dice, vendrán del interior, puesto que tienen que batallar contra las inclinaciones del corazón natural. ¿Cristo tenía estas tentaciones? Vamos a ver. Mira lo que dice acá. Él conoce por experiencia. No porque lo sabía. No porque era Dios. No porque era Dios, sino porque lo ha vivido. Él conoce por experiencia cuáles son las debilidades de la humanidad. Mira, cuáles son nuestros deseos. Lo conoce no porque es Dios, sino porque lo ha experimentado.
Dice, ¿cuáles son nuestros deseos y dónde radica la fuerza de nuestras tentaciones? Ya que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que a pesar de que Cristo experimentó todo esto, Él siempre su voluntad decidió no ceder. Por eso que en cada tentación que Él era tentado como nosotros, pero en Él no había pecado. Por eso está diciendo, tentado en todo, pero sin pecado. Eso es lo que quiere decir. Por eso dice que Él conoce por experiencia, dice, cuáles son las debilidades de la humanidad y cuáles son nuestros deseos. Porque Él también ha luchado con lo mismo. Eso se llama el corazón natural. Él conoce las inclinaciones del corazón natural. Por experiencia. Bien, ¿qué más? A ver. Ya, vamos avanzando. Tenemos un párrafo, el siguiente párrafo. Ya. A ver. Sí, ya. El siguiente párrafo dice, está citando la Synod de Times. Ajá. A ver si lo explicas. Dice, Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrupta. El manuscrito 57. Ah, ese lo tenía por acá. Ahí también solamente cita esa línea, ¿no? O sea, por lo que veo les gusta citar líneas nada más. Igual acá estamos viendo una línea del párrafo y pone sus argumentos, ¿no? Entonces, no puede ser así. El manuscrito 57 me dicen, ¿no? Sí. Habla de la humillación de Cristo. Así es el título. ¿Ya? Está escrito en 1890. Y dice acá, mira cómo inicia el artículo. La humillación de Cristo no se comprende ni se aprecia, dice. Durante 40 días y 40 noches Jesús estuvo sujeto a las tentaciones del enemigo, aquel que una vez fue un ángel junto a Cristo en majestad y gloria en las cortes celestiales, se dice, fuiste exaltado por tu belleza. Pero el que quería ocupar el lugar de Cristo, y Cristo era uno con Dios infinito, y como no se le concedió esto, se puso celoso y fue el causante del pecado. La prueba y la experimentación de nuestro Señor demuestran que podía ceder a estas tentaciones. De lo contrario, la batalla sería una farsa. Pero no cedió a la solicitud del enemigo, evidenciando así que la naturaleza humana, unida a la naturaleza divina por la fe, puede ser fuerte y resistir las tentaciones de Satanás. La humanidad perfecta de Cristo, dice acá, mira, escucha, es la misma que el hombre puede tener a través de su conexión con Cristo. O sea, no está hablando de una humanidad de nacimiento que fue perfecta, porque estamos hablando ya marcadamente que Cristo tomó la naturaleza caída, esa carne débil, como otros textos lo dicen, la carne enferma. Entonces, no se está hablando de eso, que fue perfecta por nacimiento, sino en qué sentido es perfecta, porque dice que tú y yo la podemos tener. Perfecto. Entonces dice acá, la humanidad perfecta de Cristo es la misma que el hombre puede tener a través de su conexión con Cristo. Como Dios, Cristo no podía ser tentado, como tampoco lo fue de su lealtad en el cielo. Pero al humillarse a la naturaleza humana, sí podía ser tentado. No concluyó ni siquiera la naturaleza de los ángeles. O sea, no tomó la naturaleza, sino la humanidad. Mira lo que dice, perfectamente idéntica a la nuestra, excepto sin la mancha de pecado. ¿Por qué? ¿La mancha de pecado a qué viene? ¿Cómo viene esa mancha de pecado? Como resultado de transgresión. Como resultado de la transgredir. Yo peco y mancho, ¿no? Claro, eso es lo que dice el párrafo de testimonio.
Cuando dice acariciamos malos pensamientos, hay pensamientos, dice, que incomodan aún a los mejores hombres, pero si no se los acaricia, si se los rechaza por odioso, dice, el alma no se recibe contamina. Y el alma recibe la mancha de la corrupción. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que nuestra mente sea manchada o para que nuestro carácter esté manchado? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Ceder a la tentación. Tiene que acariciarse los cometer pecado. Entonces acá es lo que está diciendo eso, que Jesús tenía una humanidad perfecta, pero en esa humanidad perfecta no perdamos de vista que su carne era como la nuestra. La probabilidad de acceder a la tentación era igual que la nuestra, excepto que no tenía mancha de pecado. ¿Por qué? Porque él nunca pecó. Esa es la respuesta. Nuestro Señor fue tentado como el hombre lo es. Era capaz de ceder a las tentaciones, como lo son los seres humanos. Su naturaleza finita era pura e inmaculada, no por concepción. No era inmaculada por concepción, sino era inmaculada ¿en qué? En que no pecó. En ese sentido está hablando. Pero entonces, mira lo que sigue diciendo. No se humanizó, la humanidad tampoco fue deificada por la fusión o unión de estas dos naturalezas, sino que cada una conserva su carácter y propiedades esenciales. Dice, pero aquí no debemos volvernos en nuestras ideas comunes y terrenales, y en nuestras ideas pervertidas no debemos pensar que la propensión de Cristo a ceder a las tentaciones de Satanás, ¿cómo se llama eso? Propensión a ceder a las tentaciones. ¿Cómo se llama eso? Tendencias al mal. Probabilidades, propensión. Eso se llama. La pregunta es, ¿Adán fue creado con propensión a ceder a las tentaciones de Satanás? No, porque viene como resultado de su caída. Porque si no, ¿quién sería el responsable de que Adán hubiera caído en pecado? Dios. Dios no le creó a Adán con las propensiones de ceder a las tentaciones de Satanás, sino que eso es tema de elección. Tiene como consecuencia. Claro. Entonces acá, pero dice aquí, pero aquí no debemos volvernos en nuestras ideas comunes y terrenales, y en nuestras ideas pervertidas no debemos pensar que la propensión de Cristo a ceder a las tentaciones de Satanás o degradó su humanidad y que poseía las mismas propensiones pecaminosas y corruptas que el hombre. O sea, a pesar de que Cristo tomó nuestra carne, esa carne débil, caída, en su condición caída, deteriorada, degenerada, ahí, ¿qué tenía eso? Propensión a caer en las tentaciones de Satanás, que son las propensiones naturales y animales. Ahí utiliza Satanás para tentarnos. Y por eso que Cristo también fue tentado ahí. Por eso dice que nosotros debemos controlar nuestras propensiones naturales o no venceremos como Cristo venció. O sea, para que Cristo venciera, ¿qué tuvo que hacer? Controlar sus propensiones naturales. Y si hubieran sido, digamos, propensiones santas, ¿por qué resistirlas? Por eso. Si no era pecado. Claro. Entonces, claramente está diciendo acá, Elena Jarmón de Huay, Cristo tomó toda la carne con todas sus propensiones, pero no sean retorcidos al pensar que esto contaminó su humanidad. Porque digamos, nuestros detractores piensan que al ser tentado, digamos, al ser tentado a cometer algo malo, ya están pecando. No. Y por eso la sierva del Señor dice allí, no piensen. Exacto. No piensen que Jesucristo, al tener esas tentaciones, esas tendencias, no le convierte en pecador, está diciendo. Claro. Porque el pecado es transgresión de la ley. Y estamos viendo que Cristo siempre optó por obedecer, no por desobedecer. Entonces, en ese marco que tú me estás, léelo por favor esa línea que dice, Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrupta. ¿Ya? ¿En qué partecita está? Manuscritos 57. ¿Ya? ¿En qué párrafo?
No cita el párrafo. Ya, por acá está. La naturaleza divina, dice, combinada con la humanidad, lo hizo capaz de ceder a las tentaciones de Satanás. En este caso, la prueba para Cristo fue mucho mayor que la de Adán y Eva, pues Cristo, dice, consideró nuestra naturaleza. Interesante. Tomó, dice, nuestra naturaleza, caída pero no corrompida. Y no se corrompería a menos que recibiera, ¿qué cosa? Las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Entonces, aquel pastor está citando 2, 4, 6, a ver, 2, 4, 6, 8 palabras. 8 palabras. ¿Y hasta aquí cuántas citas ya va mencionando fuera de contexto? Todas están fuera de contexto. Todos los párrafos, todas las citas están fuera de contexto. Entonces, como tú ves, hermano Edwin, en este artículo, el manuscrito 57, que habla de la humillación de Cristo, no dice que Jesús no tomó la naturaleza humana caída, o sea, que no tomó la naturaleza. Si al contrario dice, tomó la naturaleza caída, pero no piensen que por tomar esa naturaleza humana caída, con todas las propensiones a ceder a las tentaciones de Satanás, o sea, propensiones al mal, no piensen que eso lo hizo pecado, lo convirtió a Jesús en un pecador, o que eso lo contaminó. No sean retorcidos al pensar en eso. Eso es lo que está diciendo. No sean en sus ideas pervertidas, no cometan ese error de pensar así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente Jesús no corrompió su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque él nunca pecó. Así de simple. ¿Qué más? Amén. Tenemos otro párrafo ahí nomás, también está citando la señal de los tiempos del 29 de mayo de 1901. El párrafo dice: debía tomar la posición a la cabeza de la humanidad al tomar la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Ajá. Claro, bueno, también lo hemos leído eso, ¿no? Dice que también al participar, dice, Cristo de la naturaleza caída, dice, al asumir Cristo, al tomar Cristo naturaleza caída, dice, no participó de su pecado en lo más mínimo. O sea, está hablando de que no tomaría la pecaminosidad, o sea, él no pecaría. Él no haría cosas fuera de lo que se tendría que hacer estando en naturaleza humana. Él obedecería a la ley, porque pecaminosidad es una conducta contra las leyes o contra la ley. O sea, él no tendría una conducta inadecuada, sino que él siempre tendría una conducta adecuada, en armonía con la ley de Dios. Por eso dice, tomó la naturaleza humana caída, pero no la pecaminosidad. Es tema de elección. Aquí sí es tema de elección, no es tema de nacimiento. Así es. Tenemos otro párrafo, ahí nomás, a ver. Dice, el hombre no podía expiar al hombre. En su condición pecaminosa y caída lo convertiría en una ofrenda imperfecta, un sacrificio expiatorio de menor valor que Adán antes de su caída. La Reunión Ligera el 17 de diciembre de 1872. ¿Se encontró su...? Dos cosas, sí. Una cosa es decir que Jesús o que un ser humano tiene naturaleza pecaminosa, y otra cosa es decir que esa persona es pecaminosa. Son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Mira, Cristo, esto está en Señales de los Tiempos, 16 de enero de 1896, párrafo 4. Dice, y mira cómo se enmarca bien. Una cosa es naturaleza pecaminosa y otra cosa es pecaminoso. O sea, ser pecaminoso. Cristo asumió la naturaleza humana y se hizo deudor de cumplir toda la ley en nombre de aquellos a quienes representaba. Ya estamos pues hasta este momento. ¿Qué naturaleza humana tomó? Ya, caída, en su condición caída, deteriorada, pecaminosa. Ya. Mira lo que dice. Si hubiera fallado en una J o tilde, habría sido un transgresor. Entonces no es transgresor porque tomó la naturaleza caída, sino porque si hubiera fallado en algo más mínimo, que es una J o una tilde, dice, se habría convertido en un transgresor de la ley y habríamos tenido en él una ofrenda pecaminosa e inútil. ¿Te das cuenta?
O sea, Jesús tomó nuestra naturaleza pecaminosa, sí o no. Lo hemos leído Sí. en los párrafos, sí. ¿Lo convierte él eso en pecaminoso? No. ¿Qué lo convertiría en pecaminoso a él? Si hubiera fallado en tan solo una jota o una tilde de la obediencia estricta a la ley de Dios. Él se hubiera convertido en un pecador y hubiéramos tenido en él, dice, una ofrenda pecaminosa. Y en ese contexto no hubiera podido ser otro ejemplo. Y en ese contexto no hubiera podido ser nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo ni nuestro sustituto. Ahora, Ni el nuestra párrafo ofrenda. que puso el pastor Darwin ahí, hay dos cosas que tenemos que tener. Dice, su condición caída y pecaminosa. Eso es diferente. Una cosa es decir su condición caída y otra cosa es decir su condición pecaminosa. Léelo el párrafo. Dice, el hombre no podía espiar al hombre. Hasta ahí. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Es nuestra Caída. condición? ¿Es caída? Sí, por naturaleza. Pero también es pecaminosa o no. ¿Has transgredido la ley de Dios tú? Claro. Yo también. Entonces, Yes. ¿cómo es nuestra condición? Pecaminosa. Pecaminosa. Ya, entonces, Está manchada. Está manchada. Sigue leyendo. Dice, su condición pecaminosa y caída. ¿Te das cuenta? Pecaminosa y caída. No solamente dice su condición caída, sino dice su condición pecaminosa, o sea, de transgresor y caída por naturaleza. Sigue diciendo. Dice, lo convertiría en una ofrenda imperfecta. Lógico. ¿Por qué? Si dice que Cristo tomó nuestra naturaleza humana, pero si tan solo hubiera fallado en una sola jota, una tilde, hubiera sido un transgresor de la ley y tendríamos en él, dice, una ofrenda pecaminosa. Entonces, para convertirnos en pecaminosos, ¿qué tenemos que hacer? Transgresores de la ley. Eso es lo que dice ahí. Entonces, esto quiere decir, hermano Edwin, que nadie nace pecaminoso. Nace con naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, en su condición caída. Todo eso es lo que quieras mencionar. Pero de ahí a ser pecaminoso, el ser pecaminoso es corrupto. Pecar. Claro, eso se llama la corrupción. Entonces Jesús tomó la naturaleza humana, caída sí, pero no te confundas, no estaba corrompida. ¿Por qué? Porque no pecó. Amén, hermano. Bien, hay otro párrafo acá. Mensajes selectos, el tomo 1, el párrafo 2.23. También la típica, usando el primer reglón, nada más. Bien, vamos a leer voy a compartir parte del contexto del párrafo. Él cita, dice, Cristo no cometió pecado. ¿Y por qué no cometió pecado? Porque no había pecado en él. No había pecado en él. Ya. Eso significa que nosotros pecamos Porque hay pecado. porque hay pecado en nosotros. Porque nuestra Y naturaleza él es pecado. no pecó porque no tenía, porque él tenía una naturaleza Santa. era un santo ser, en su humanidad era un santo ser. Eso a Jesucristo lo está poniendo en una ventaja sobre nosotros. Bien, vamos a leer el párrafo, dice, a ver. Miren, el contexto inmediato del párrafo dice, lo que presta atención, los que presten atención a la luz que les es dada, manifestarán en la vida diaria las virtudes del carácter de Cristo. Uh-huh. Ahora viene el párrafo que cita. Cristo no cometió pecado porque no había pecado en él. Uh-huh. Dios me ha mostrado que las vidas de los creyentes han de revelar rectitud y práctica. Uh-huh. Solo el contexto inmediato del párrafo está desenmascarando lo que él está tratando de decir. Porque el párrafo acá está diciendo que está hablando de las virtudes de la vida diaria, del carácter del cristiano, y luego dice, en el párrafo que cita, y luego dice que en la vida de los creyentes se ha de manifestar la rectitud y la práctica. Uh-huh. Y si leemos un párrafo más, dice, la vida de Cristo se ha de revelar en la vida de los seguidores, en todos los actos públicos y privados de Cristo, en cada palabra, hecho, se veía piedad y práctica.
esa piedad ha de verse en la vida de sus discípulos. No está hablando de qué. No está hablando de la No está hablando condición que había pecado en en la naturaleza humana y por eso pecaban. No está hablando de eso. Está hablando de la vida práctica, del desarrollo del carácter. el carácter. ¿No? Cada palabra de Cristo debe ser reproducida en la vida de sus seguidores. Seguidores, así es. Bien, ¿qué más? Yo creo Tenemos que ya... otro párrafo. Este párrafo también está... es la carta Baker. Ajá. Ya la traducción es mala, porque acá ha puesto, dice sean, está en plural. Es una carta personal. Es una carta Claro. personal Dice sea, y que salió a la luz por la década del 50. por la década a partir de que apareció Preguntas sobre Doctrina. O sea, lo sacaron a la luz para justificar que Preguntas sobre Doctrina estaba avalado por los escritos de la N.G. de White. Ajá. Porque antes de ese periodo era una carta desconocida. Y es una carta personal exclusivamente dada al pastor Baker, pues, ¿no? No lo presente, dice, no lo presenten, acá hay otra, dice, no lo presente el párrafo, dice, ante la gente, porque indudable, presenten es su término plural, en el original dice, no lo presente, sea cuidadoso y no lo presente ante la gente como un hombre con las propensiones al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como ser puro e inocente, sin una mancha de pecado sobre él. Podía caer y cayó al transgredir debido al pecado. Su posteridad nació con propensiones inherentes a la desobediencia. Pero no, dice, pero Jesucristo fue el Hijo unigénito de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo punto. Como la naturaleza humana es tentada, podía haber pecado, podía haber caído, pero ni por un momento hubo en él, dice, una propensión al mal. Fue asediado con la tentación en el desierto, como Adán fue asediado con la tentación en el Edén. Bien, eso es el contexto de la carta. Ya sabemos cuál es el contexto de la carta de Baker, ¿no? ¿Algo más? Bueno, no sé qué otros, porque eso creo que 3 párrafos de la carta de Baker ha considerado. Bueno, para nosotros es bastante conocida esa carta. Quizás en otra oportunidad lo podemos analizar a profundidad. Sería bueno. Pero la síntesis de esa carta es que se habla acerca del carácter también. Así no es. se habla de la naturaleza humana en la condición caída que, bueno, al más refuerza la idea dentro de la carta de Baker que él tomó, dice, esa naturaleza humana. Y todavía dice, podía haber caído, podía haber pecado, pero en ningún momento hubo una mala propensión. O sea, yo creo que esa carta está bien clara, pero a veces se lo toma para mal, ¿cómo dice? Para torcerla. Para justificar, ¿no? Ajá. Para justificar o hacerle creíble un concepto que no estaba en la mente del escritor. Es más, y en esa carta también habla del santo ser, y dice que ese santo ser, ese título no se le da a ningún mortal, dice, solo es para el Hijo de Dios. Entonces, ¿de quién se está hablando del santo ser? De alguien, de un ser divino. No de su naturaleza humana de No Cristo. de la naturaleza humana. Ahora, Porque al tomar la naturaleza humana de Cristo fue mortal. claro. Para poder ofrecer el... Ahora mira, ya para cerrar este análisis que se ha hecho, entonces, para contestar por qué a la humanidad de Cristo se le llama aquella cosa santa, que el pastor pues citó ahí, porque por algo lo citó. Entonces, el escrito dice, mira, lo tenía acá. Dice, mira, la humanidad de Cristo es llamada esa cosa santa. El registro inspirado dice,
no cometió pecado. A ver, dice, no cometió pecado, no conoció pecado y no había pecado en él. Era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Entonces, ¿por qué la humanidad de Cristo es llamada aquella cosa santa? ¿Porque nació con carne inmaculada del vientre de María? No. No. ¿Sino por qué? Porque él vivió una vida santa. En esa carne de pecado, en esa carne pecaminosa, él desarrolló una vida, ¿qué cosa? Sin pecado. Sin pecado. Por eso dice, no cometió pecado, no conoció pecado y no había pecado en él. Por eso dice que él era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Dice, habitó entre los hombres. Este testimonio acerca de Cristo muestra claramente que condenó el pecado en la carne. Justamente, Amén. ¿cuál era el texto base de esta carta? No era Lucas 1:35, sino era Romanos 8:3, donde Elena Harmon de White se proponía explicar cómo Jesús condenó al pecado en la carne. Ese título solamente le pertenece a alguien divino. Por eso es que ese santo ser se refiere a Cristo como divino, encarnándose en el vientre de María y naciendo humano divino. No solamente se refiere a la humanidad, se refiere a su divinidad, se refiere a Cristo como divino. Entonces ahora, lo que el pastor Noé Chapa puso en su esquema, ¿estaba bien o estaba mal? Está correcto, yo lo veo correcto. Lógico. Y claro, y no creo que el pastor se va a quemar, pues más por la trayectoria también que tiene, ¿no? Bueno, pero puede ser el caso que esté equivocado, ¿no? Podría ser. Podría ser el caso, ¿no? Pero en este caso, a la luz de lo que hemos analizado, el post del pastor Noé Chapa más bien está más en lo correcto que la refutación del pastor Darwin, ¿no? Así es. Y mira, cerramos con esto. Mira, a ver, pero tomando en cuenta el título de pastor, mira, lo que te voy a narrar es un discurso de un pastor que en el año 1901 se enfrentó al movimiento de la carne santa en plena Asamblea Mundial. ¿Quién estaba ahí? Elena Harmon de White. También. Y en esa Asamblea Mundial, este pastor va a anunciar lo siguiente en su discurso. Ahora, si yo te digo, mira, esto dice tal pastor, tal pastor, ¿a quién le vas a dar más credibilidad? Supongamos, si nos ponemos en ese plan, ¿no? Mira, pastor Noé Chapa, pastor Darwin, Waggoner. Y no solamente Waggoner solo, Elena Harmon de White presente ahí en el discurso de Waggoner. Waggoner, obviamente, ¿no? ¿Quién es Waggoner? No me va a decir que estos dos le ganan a Waggoner. Si Waggoner y A.T. Jones fueron los campeones en presentar el mensaje de la justicia de Cristo. Elena Harmon de White dijo, ellos dos explican mejor ese tema que yo. Mira lo que dijo Waggoner. Eso está en la biblioteca electrónica en el boletín de la Conferencia General del 22 de abril de 1901. Mira lo que dice. Antes de continuar con este texto, permítame mostrarles la idea de esta pregunta. Ya la tienen en mente. ¿Fue Cristo esa cosa santa que nació de la Virgen María, nacido en carne de pecado? Dice, ¿han oído hablar alguna vez de la doctrina católica de la Inmaculada Concepción? O sea, este no tenía pelos en la lengua. Él fue capaz de pararse al frente de toda una asamblea mundial y decir, y relacionar, y decir que
si decimos que Jesús vino con carne santa, porque eso es lo que predicaban los del movimiento de carne santa, si Jesús viene con carne santa, ¿eso no les huele a doctrina católica? La doctrina de la Inmaculada Concepción, parece que ¿han oído hablar alguna vez de la doctrina católica de la Inmaculada Concepción? ¿Y saben qué es? Algunos de ustedes posiblemente hayan supuesto al oírla, que significa que Cristo nació sin pecado. Ese no es en absoluto el dogma católico. La doctrina de la Inmaculada Concepción sostiene que María, la madre de Jesús, nació sin pecado. ¿Por qué? Aparentemente para engendrar a Jesús, en realidad es obra del diablo, para abrir una brecha entre Jesús, el Salvador de los hombres, y los hombres a quienes vino a salvar, para que no pudieran pasar de un lado al otro. Eso es todo. Y además, después más en su discurso dice, mira, necesitamos decidir. Mira, necesitamos decidir cada uno de nosotros si estamos fuera de la Iglesia de Roma o no. Hay muchos que aún tienen las marcas, pero estoy convencido de esto, que cada alma aquí presente esta noche desea conocer el camino de la verdad y la justicia. Y que no hay nadie aquí que se aferre inconscientemente a dogmas del papado y que no desee librarse de ellos. O sea, lo puso ahí en su cancha. Le puso... Deben decidir ustedes si están dentro de la Iglesia de Roma o fuera de ella. Pero el decir, enseñar que Jesús nació con carne santa es dogma católico. Es dogma católico. Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Y es lo que y eso es lo que vemos hoy en día, ¿no? Eso es lo que se está tratando de presentar hoy en día, no como Inmaculada Concepción, sino que Cristo nació con una carne santa. Porque eso es lo que da a entender el pastor. Eso es lo que da a entender el pastor Darwin en su exposición de su artículo, ¿no? O salvo que él mismo pues diga que no cree en eso, ¿no? Que Jesús no ha tenido carne santa. Porque eso es lo que abiertamente dice acá, ¿no? Mira, a ver. Una de sus preguntas. ¿Fue esa humanidad santa lo que nació de María? Me pregunto, ¿existen dudas de la humanidad de Cristo, que la humanidad de Cristo fue santa desde el mismo momento que se encarnó? ¿O es el miedo a verse atrapado en sus mismas contradicciones? ¿Qué está diciendo aquí? Que la humanidad de Cristo, porque tomó carne, el verbo se hizo carne. ¿Qué carne tomó entonces? Carne santa. Carne santa. Para entender eso, está citando textos por ese contexto. Bueno, entonces, para cerrar, hermano Edwin, hemos visto que acá que hemos analizado el post y vemos errores garrafales, no son de redacción, sino que son párrafos descontextualizados, citados solamente en un renglón. Obviamente eso no nos dice nada del contexto, sino que más bien utiliza solamente ese renglón para argumentar. O sea, hemos visto renglones de párrafos, pero su post, aquí yo lo tengo, son 3 páginas del blog de notas, pero en esas 3 páginas hemos visto como 8 párrafos, creo, pero solamente en renglón, y esas 8 líneas no van a ser 3 páginas. Entonces, lo citaba digamos, el mismo método que hacía Kellogg, ¿no? Sí. Para justificar su doctrina, digamos, del panteísmo. Y él decía que Elena G. de Guay estaba en la misma frecuencia que él. Exacto. Citaba partes y no era así, ¿no? No era así. Entonces, son 3 páginas del blog de notas, yo tengo acá, y 8 párrafos, o sea, 8 líneas. Líneas de párrafos no van a ser 3 páginas. O sea, es más la argumentación que ha puesto acá que los mismos escritos del Espíritu Profético. Entonces también concluiríamos con la misma forma como él concluye, pues, ¿no? ¿A quién le vas a creer? ¿Al hombre o a la palabra de Dios?
¿A quién le vas a creer? ¿No? ¿A las líneas de párrafos descontextualizadas? O lo que dice pues el artículo completo, ¿no? Y a los hermanos que van a ver este video, invitamos a que ustedes corroboren por sí mismos las fuentes, vayan, lean el artículo completo para que ustedes mismos se convenzan. Nosotros no estamos llamados a que nos crean a lo que estamos presentando, sino que corroboren, contrasten, ¿no? Sean buenos verianos, ¿no? Entonces, estamos llamados, este video no es, como ya les estamos diciendo, no es para atacar la persona del pastor Darwin. No es nada personal. No es nada personal, una refutación académica, ¿no? De la forma de ver cómo se puede tomar este caso o esta frase, el santo ser que nacerá. Amén. Y muy aparte de eso, ya pues hay una tradición que en los judíos, que Dios había pedido que cada primogénito que rompa matriz sea llamado, dice, santo, o sea apartado para él, para su servicio. Y Cristo también cumple esas características. No es, digamos, la única razón, sino la verdadera razón por la cual Cristo es el santo ser, es porque es uno igual a Dios, y solamente Dios es santo. Amén. Muy bien. Bien, hermano, de esta manera damos por finalizado yo creo, el diálogo. Y esperemos tener un próximo estudio sobre otro tema. Listo. ¿Te parece si terminamos con una oración? Sí, perfecto. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has ilustrado en esta conversación, que lo que ya hemos podido meditar, Señor, sea de provecho para tener, Señor, una solidez en cuanto a lo que uno cree, y que las personas que puedan ver ese video lo puedan ver de una manera madura. No buscamos herir susceptibilidades ni tampoco ir en contra de las personas, sino analizar las ideas o argumentos que se vierten mediante estos medios también. Te pedimos que perdones nuestros pecados en cuantas maneras hemos ofendido, en nombre de Jesús. Amén. Amén.